necesario definir las magnitudes. Una magnitud es la propiedad de un cuerpo físico que puede medirse y expresar su resultado en un valor numérico o en una unidad. Y después de eso sí podemos proceder a explicar las magnitudes eléctricas. Una magnitud eléctrica es la dificultad que presenta un cuerpo al paso de la electricidad, y existen varias, pero las tres principales en las que vamos a hablar primero son la corriente eléctrica, el voltaje o la tensión y la resistencia. Y ahora procedemos a explicar cada una de ellas. Los voltios son la unidad de medida que se utiliza para medir la fuerza eléctrica o electromotriz. También es conocido como voltaje. El voltaje se refiere a la cantidad de energía de dos puntos en un circuito eléctrico. En conclusión, entendemos que un voltio es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. El instrumento de medida que se utiliza para medir los voltios es el voltímetro. Dicho de una manera más científica, el voltímetro mide la cantidad de energía cinética que transporta cada electrón, o sea, la tensión y fuerza de estos mismos. La unidad de medida de la carga eléctrica es el coulombio, que se expresa con la C, por lo que podemos medir y expresar a los voltios en términos de julios sobre coulombios, o sea, J/C. Un julio es una unidad de energía y un coulombio es una unidad de carga eléctrica. La corriente continua, DC, por sus siglas en inglés Direct Current, se refiere al flujo constante de energía eléctrica a través de un conductor, con dos puntos de distinto potencial y carga eléctrica, lo que significa que si es un flujo de corriente eléctrica constante, no cambia de sentido, por lo que siempre va desde el negativo hasta el positivo. Podemos obtener la corriente continua de las baterías, las pilas, los paneles solares y los motores electrónicos, entre otros. Básicamente cualquier dispositivo de almacenamiento de energía. Última. La potencia eléctrica es una magnitud que mide la cantidad de energía eléctrica que se consume o se genera en un circuito eléctrico en determinado tiempo, no sé, por ejemplo en un minuto o en un segundo igual. Se calcula como potencia eléctrica igual a voltaje por corriente eléctrica. La fórmula es sacada de la ley de Watt, que establece que la potencia es igual al producto entre la corriente eléctrica y la diferencia de voltaje. En otras palabras, significa que la cantidad de energía de un circuito depende de la corriente eléctrica que fluya por él y del voltaje que esté aplicado en él. En todo cuerpo hay tres potencias aplicadas, que son la activa, la reactiva y la aparente. La potencia activa, expresada en watts y representada como P, es la cantidad de energía que está utilizando el circuito en sí para realizar un trabajo útil, como puede ser, no sé, prender una luz o que un motor funcione o así. La potencia reactiva es la cantidad de energía almacenada. Esta se representa como Q y está expresada en voltamperes reactivos, creo que era. Bueno, y como dije, es la cantidad de energía almacenada en un circuito. No cumple una función útil directamente, o sea, no hace un trabajo útil en sí, pero sí como que almacena esa energía y la va liberando de a poco. Y por último, la potencia aparente es la combinación de ambas, de la potencia activa y la reactiva, y representa la cantidad total de energía que fluye por ese circuito y está. La carga eléctrica se puede expresar en amperio por hora, que es la cantidad de carga que fluye
con la intensidad de un amperaje en un conductor en una ohm. Bueno, el amperio es la unidad básica de la intensidad de corriente en el Sistema Internacional de Unidades y se expresa con el símbolo A mayúscula. Su magnitud corresponde a la cantidad de carga eléctrica que atraviesa una sección de un conductor eléctrico y equivale a la carga de un columio que atraviesa una sección en un segundo. Antes de definir lo que es un hertz, debemos entender cuáles son las principales características de las ondas. El punto de máxima amplitud es la cresta, mientras que el más bajo es el valle. Una onda implica que una perturbación se propaga en el espacio transportando energía pero no materia. Se llama ciclo el recorrido que va el nodo que marca el comienzo de la trayectoria de la cresta y se extiende hasta el nodo donde finaliza la trayectoria del valle. Ahora sí podemos definir el hertz. Se trata de la unidad que equivale a un ciclo por segundo. Esto quiere decir que los hertz nos permiten medir cuántas veces se repite una onda por segundo. La resistencia eléctrica es la propiedad física de los materiales que se opone al flujo de corriente eléctrica a través de ellos. Se mide en ohmios y se representa con la letra R. La resistencia eléctrica depende de diversos factores como la longitud, el diámetro, la temperatura y la composición del material conductor. En un circuito eléctrico, la resistencia eléctrica puede encontrarse en elementos como resistencias, conductores, componentes electrónicos y en cualquier otro dispositivo que ejerza una oposición al flujo de corriente eléctrica. La ley de Ohm determina la relación entre la tensión, la corriente y la resistencia. Se utiliza la ecuación V es igual a I por R, donde V es la tensión y la corriente y R la resistencia.